Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your teeth smoked. Y bueno, amigos de Rueda 21, ahora ¿dónde creen que me encuentro? Me encuentro precisamente aquí en el corazón de esta Ciudad de México, en el Museo del Estanquillo, y aquí a mi lado izquierdo tengo al director general, que es Enoc de Santiago. Enoc, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chocos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al Museo del Estanquillo. No, muchas gracias ante todo por la invitación y abrirnos las puertas de este lugar. Pero ahora sí vamos a entrar a lo que nos trajo aquí. Primeramente, ¿cómo nace y por qué se nombra el Museo del Estanquillo? Mira, el Estanquillo nace hace 10 años gracias al interés de Carlos Monsiváis, quien fue, pues bueno, el cronista de esta ciudad, un escritor intelectual muy importante de nuestro país que tuvo una gran pasión, que fue el coleccionismo. Llegó a reunir tal cantidad de piezas, arriba de 20,000 piezas, principalmente de arte, arte popular, documentos históricos, etcétera, que finalmente decide ponerlos al alcance de toda esta colección, ponerla al alcance de todos los mexicanos, y fue así, junto con él, junto a la colección, y el gobierno de la Ciudad de México pone este magnífico edificio, pues es así como surge el Museo del Estanquillo en noviembre del 2006, es decir, vamos a cumplir 10 años. Y bueno, el nombre del Estanquillo, ¿por qué se llama Estanquillo? Claro. Porque bueno, es una analogía a aquellas tiendas que bueno, existían en nuestro país donde uno podía comprar de todo, ¿no? Donde había prácticamente de todo, desde artículos de belleza, petróleo, jabón, lo que se te puede ocurrir, y es así este museo. Es un museo donde las colecciones son tan variadas que cada exposición va a ser totalmente distinta a la anterior. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el museo. ¿Realmente de cuántas salas se conforma y qué podemos encontrar en las salas? Sí, mira, el Museo del Estanquillo tiene 3 salas en donde se montan las exposiciones con las colecciones que dejó Carlos Monsiváis al museo. Carlos Monsiváis muere 3 años después de que se funda el museo, en realidad lo disfruta muy poquito, pero bueno, son 3 salas en donde generalmente tenemos 2 exposiciones distintas para que la gente vea un tipo de arte y luego vea otro, ¿no? En estas salas pues se exhiben normalmente aproximadamente unas 600 piezas, o sea, es un museo no enorme, pero sí es mediano. Claro. Y bueno, no solamente tenemos 2 salas o 3 salas de exhibición, ¿no? El primero, segundo y el cuarto piso, sino que también tenemos un área destinada a los niños de servicios educativos donde hay computadoras, uno puede ver todos esos videos con entrevistas que dio Carlos Monsiváis, se llama la Monsiteca, hay talleres para niños, cursos, para niños y para adultos, ¿eh? Claro. Y también tenemos algo que es una joya de este museo, que es la terraza. Tenemos una de las mejores vistas del centro histórico, en donde hay una librería, hay una cafetería, hay mesas, hay wifi gratuito, etcétera. Es realmente un espacio que muchas veces la gente no solo viene al museo, viene a ver la terraza porque ha cobrado fama como uno de los espacios más bonitos en el centro. Y también algo que bueno, pues hay que mencionar es que los restos de Carlos Monsiváis, las cenizas, reposan en este museo. Tenemos una sala de lectura en donde hay una urna, que es una urna funeraria donde están las cenizas de Monsiváis, claro, que fue diseñada por el gran artista plástico juchiteco Francisco Toledo. Entonces vale la pena también venir a ver este capelo, que es un capelo que cubre las cenizas, que bueno, en sí es una obra de arte. Oye, pues magnífico todo lo que nos platicas, porque realmente entonces el maestro Monsiváis nunca se ha desapartado de este museo. Así es, este museo le va muy bien porque pues tenemos ese ángel, ¿no? Siempre está aquí está con nosotros cada vez que entramos al museo, pues lo saludamos a la entrada y a la salida, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece si vamos recorriendo el museo y nos vas platicando más adelante de él, ¿vale? Muchísimo gusto, claro que sí, vamos.
Mi querido Enoch, ya cambiamos de cuadro para que realmente la gente vaya viendo todo lo que podemos encontrar en el museo. Pero ahora sí, a detalle, ¿qué podemos encontrar en cada sala? Ok, mira, el museo tiene puras exposiciones temporales, es decir, no tenemos sala permanente, eso lo hace muy dinámico porque todas las exposiciones cambian constantemente, a veces está cambiando la de la sala 1 y 2, después ya cambia la de la sala 3, etcétera, siempre vemos cosas nuevas y bueno, eso depende de la exposición que nos toque ver, ¿no? Claro. Pero bueno, así como es diferente, de variada es la colección de Monsiváis como un estanquillo, así es de variado lo que nos puede tocar cuando lo visitemos, pero bueno, ¿qué tenemos? Muchas veces tenemos miniaturas, tenemos cuestiones, maquetas, tenemos pequeños luchadores que les encanta a la gente que nos viene a ver, etcétera. Tenemos todo este tipo de arte popular que coleccionaba Carlos Monsiváis. También tenemos muchísima caricatura, dibujo, también tenemos en algunas ocasiones exposiciones más formales con documentos históricos, tenemos partituras, muchísima fotografía, es quizás el núcleo más importante de la colección, etcétera. Es una escultura, tenemos escultura en cera, tenemos algunos óleos, etcétera, muchísimo grabado, tenemos una colección impresionante de grabado de Posada, de Leopoldo Méndez, etcétera. Entonces, bueno, siempre vemos cosas distintas. Por ejemplo, en este momento tenemos una exposición de uno de los grandes dibujantes que ha tenido nuestro país, que es Ernesto El Chango García Cabral, en donde, bueno, podemos ver el Chango García Cabral y bueno, pues tenemos desde dibujos que reflejan su tendencia en el Art Nouveau, el Art Deco, hasta pues caricaturas, retratos, un excelente retrato, pues muy divertidos. Algo bien importante es pues, este museo es un museo muy vivo, pero además también muy divertido, que le gusta a prácticamente toda la gente de todas las edades. Es un museo muy popular. No es un museo serio, no es un museo con grandes protocolos, es un museo donde la gente se divierte y claro, casi siempre, bueno, siempre aprende sobre la historia de nuestro país. Claro, estábamos viendo desde la entrada que es de entrada libre, primeramente desde ahí, ahora sí que no hay pretexto para que nada de que no, es que no tenemos dinero para ir al museo y realmente vemos que también no se maneja ninguna una clase social, porque luego muchas veces cree la gente que el ir al museo es para gente con un estatus social alto y no es así. Así es, mira, el museo ha sido gratuito desde que abrió hace 10 años, era una de las ideas de Monsiváis, que él ponía la colección que había atesorado a lo largo de toda su vida y pues además donde yo creo que invirtió todos sus recursos, todo su tiempo y sus recursos, entonces se ha respetado esa idea, entonces el acceso es totalmente gratuito, no solamente al museo, sino a todas las actividades, conferencias, presentaciones que se hace, obra de teatro, etcétera. Y bueno, además hacer un museo tan popular, vemos gente efectivamente, como tú dices, de todas las clases sociales, sobre todos los, incluso de todas las nacionalidades, vienen muchos extranjeros, claro, etcétera. También. Y es un museo de veras que es muy frecuentado por chavos, ¿no? Generalmente estamos ubicados en Madero, este río de gente, entonces la gente voltea, ve este edificio maravilloso. Una de las calles principales, ¿no? Yo diría, bueno, está catalogada como la principal en cuanto a número de personas que transitan y que caminan, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces hay por ahí unos datos de que por Madero caminan 300,000 personas diarias en promedio. Y es un río, exacto, un río de gente y bueno, sí. y a esta esquina pues aquí pasa todo el mundo. Entonces es algo bien padre porque si tú sales a pasear al centro, pues date una vuelta al estanquillo, no te cuesta nada y a lo mejor en 40 minutos, una hora, pues ves las exposiciones, aprendes, te diviertes, te tomas un refresco en la terraza y bueno, pues algo se te habrá quedado de lo que estamos exponiendo, ¿no? Claro. ¿Y de a qué hora abre este museo? Mira, el museo abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a lunes, es decir, el único día que cierra el Museo del Estanquillo es el martes. Okay. Nosotros somos de los pocos museos que abren los lunes, pero claro, cierra el martes. Y bueno, pues como dijimos, la entrada a todas las actividades es gratuita. Ahora, lo más importante es que también aquí el Museo del Estanquillo se suma a lo que son las noches de museo. Así es, bueno, hemos participado en el programa pues prácticamente desde que inició en esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, participamos el último miércoles de cada mes hasta las 10 de la noche. Normalmente tenemos actividades, aparte de las exposiciones, tenemos actividades pues recreativas en esta terraza que tanto te he presumido. Ahorita la próxima noche de museos tendremos un grupo de jazz, en algunas otras ocasiones tenemos obras de teatro, un performance, etcétera. Siempre hay algo en el museo, aparte de las exposiciones, y la verdad es que el Museo del Estanquillo de Noche de Museos es bien popular. A mí me da muchísimo gusto porque hay muchísima gente
casi toda la gente que veo además es gente joven, parejitas, etcétera, o gente sola, pero en fin, yo creo que es una muy buena oportunidad para pues programarnos de una vez al mes, digo, aparte los fines de semana, pero una vez al mes ir a visitar algún museo, porque a veces no hay tiempo y bueno, pues generalmente después de las 6, 7 ya no hay mucho que hacer y qué mejor que venirse al museo y después irse a tomar algo o a cenar, etcétera, lo que uno quiera, ¿no? Oye, la verdad es que no hay aburrimiento, entonces aquí, como dices, tú ves exposiciones, te vas a la terracita, te tomas algo de refrigerio y después ahora sí, te agarra la lluvia y te vas para tu casa. O si no, te quedas aquí refugiado. Así es, bueno, pues los invitamos a que se den una vuelta, ¿no? Realmente es un museo que toda la gente que viene queda encantada. Tenemos una muy buena aceptación del público, hacemos estudios del público y realmente la gente pues siempre hace muy buenos comentarios, ¿no? De que qué bien que un museo de este tipo, que además tratamos que tenga unas instalaciones impecables, que las exposiciones sean de primer nivel, que sea gratuito y bueno, pues es una contribución del gobierno de la Ciudad de México, de la CDMX, a su población, a la gente que aquí habitamos y a los que nos visitan. Hacemos un gran esfuerzo para que la gente tenga acceso a la cultura y de una manera gratuita, ¿no? Enoch, antes de irnos un corte rápidamente en las redes sociales. ¿Cómo no? Mira, tenemos pues todas las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter, y la página del museo, que bueno, en Twitter hay que poner Museo del Estanquillo, igual estamos como Museo del Estanquillo en Facebook, y la página electrónica que es www.museodelestanquillo.com. Perfecto. En todos estamos anunciando siempre nuestras exposiciones, nuestros eventos, etcétera. Pues muy bien, ahora sí yo te voy a agarrar la palabra y vamos a ir a la terraza, pero primero vamos a dar un recorrido en el museo, ¿te parece? ¿Cómo no? Pues bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Enoch. Vámonos.